Tenemos que ser una de las 3 economías que más crezcan en la Unión Europea y para eso tenemos primero que generar seguridad jurídica para que las empresas españolas inviertan en España. Segundo, atraer inversiones extranjeras a España. Y tercero, orientar nuestra política fiscal al empleo y a la inversión. Por tanto, aceptar que la economía española no va como una moto, sino que la economía española se ha quedado en el furgón de cola del crecimiento económico europeo y no aceptar que nuestro paro sea el doble de la media de la Unión Europea, siendo los campeones del paro juvenil y del paro femenino. Todas las políticas del gobierno tienen que ir orientadas al crecimiento económico, a la captación de inversión, a la seguridad jurídica y a la creación de empleo. Todo lo que hagamos tiene que ir por ahí. Vamos a hacer una auditoría, entre comillas, de cuál es la situación de las haciendas públicas españolas, entendiendo por tales no solamente la hacienda estricta de la Administración General, sino también sumando la sostenibilidad de las pensiones y previendo el boom de natalidad de los años 60 que se va a convertir en pensionistas en los próximos años, todas las personas que nacieron en esa década, y sumando también la situación de las haciendas autonómicas, locales, organismos autónomos y también los compromisos del gobierno anterior. Y con toda esa información, más la clarificación de los fijos discontinuos que están buscando trabajo y que sin embargo se clasifican como empleados, con toda esa clasificación podremos saber qué márgenes tenemos. También tenemos que añadir a esto el pacto de estabilidad, y es cuál es el déficit que vamos a pactar en la Unión Europea. Y además tenemos que añadir a eso la previsión del incremento de los tipos de interés o la evolución de los tipos de interés del Banco Central. No es fácil, pero ya le digo que lo que sí hemos comprometido son 2 medidas. Una, la rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros y la segunda, la rebaja temporal del IVA de todos los alimentos, es decir, no solo de los que ha hecho el gobierno, sino incluyendo el pescado, la carne y la conserva. Esas 2 medidas las tenemos contingentadas y tenemos que adoptarlas en los 100 primeros días de año. La reforma laboral actual bebe porcentaje mayoritario de la legislación laboral reformada en la época del gobierno Rajoy. Los PERTEs de los que tanto presumía el gobierno son instituciones laborales que son de la reforma laboral del presidente Rajoy, ¿no? La reforma laboral actual tiene el acuerdo del diálogo social y para mí eso es importante. ¿Qué vamos a traer en la mesa del diálogo social? Pues las tensiones que se nos han trasladado por parte de determinados sectores productivos que produce esa reforma laboral y muy concretamente el sector de la automoción, que está en riesgo. La segunda posición de España como país segundo productor de automóviles de la Unión Europea y por tanto esa industria la debemos de cuidar. Lo que vamos a traer encima de la mesa son las tensiones que produce la reforma laboral en determinados sectores de la producción del país. Una vivienda que se paga es una vivienda del propietario y por tanto las ocupaciones ilegales de vivienda no pueden tener el visto bueno de las autoridades locales, autonómicas o nacionales. Vamos a reformar las leyes procesales para devolver a los propietarios sus viviendas. Por tanto, la vivienda vuelve a obtener valor. Segundo, no vamos a intervenir en los precios porque eso conlleva que se retiren del mercado miles de viviendas y al tener menos oferta automáticamente suben los precios. Tercero, saber que lo importante en la vivienda, el 40% del precio de una vivienda es el suelo. Y tenemos que actuar con toda la legislación para abaratar el suelo. Lo cuarto, la administración pública debe facilitar suelo a aquellos que quieran invertir en vivienda, a los promotores que se comprometan a edificar vivienda para alquiler o vivienda para venta a precio tasado y que se comprometan a no imputar el precio del suelo, lógicamente, en el precio de la vivienda, ¿no? Y también, por supuesto, hacer vivienda de promoción pública o de protección oficial en aquellos lugares donde la iniciativa privada no tenga interés en invertir. Y por último, modificar la legislación. Es un disparate que una sentencia de un juzgado de lo contencioso o de una sala de lo contencioso pueda tumbar
dejar sin efecto la totalidad de un plan general de ordenación urbana por errores que se cometen en una zona concreta de ese municipio, ¿no? Por tanto, que las anulaciones de los planes generales puedan ser anulaciones parciales y que no afecten a la totalidad o la mayor parte del mismo. En definitiva, tenemos que hacer una modificación de la legislación urbanística, una orientación hacia el abaratamiento del suelo, dar y poner en valor la vivienda a sus propietarios mediante una ley antiocupación y también pues, facilitar la construcción de viviendas descontando del precio final el precio del suelo, que es lo que podría ofrecer la administración municipal o autonómica. La inversión internacional en sectores estratégicos durante una pandemia es razonable, pero ya cuando ya estamos en el año 23, encarando el segundo semestre de este año, pues la verdad es que es muy complejo de entender, salvo algún interés concreto por alguna empresa concreta de algún sector económico de nuestro país. Interés me refiero al gobierno. ¿Cómo podemos atraer inversión? Primero, teniendo un marco de seguridad jurídica. Segundo, teniendo una política fiscal estable. Tercero, no poniendo impuestos a las empresas en el mes de diciembre con efectos retroactivos desde enero. Cuarto, no poniéndole impuestos a una empresa a su facturación, sino a su beneficio. Y quinto, decirlo claramente, Portugal es un país modesto en población, pero ha tenido una enorme inteligencia y una enorme anticipación a atraer capital extranjero, a atraer directivos de compañías a localizarse y vivir en Portugal, con una política fiscal de disminución o exención de impuestos que facilitan que las personas con patrimonio, con rentas altas, que puedan vivir en cualquier lugar de Europa, porque los servicios centrales de su compañía hay que ubicarlos en un país, pues que España sea un buen lugar para atraer servicios centrales de compañías y directivos de rentas altas y que se ubiquen en nuestro país. Tenemos que hacer esa discriminación positiva durante algún tiempo porque tenemos que crecer. Si no crecemos, si la economía española sigue estancada, no vamos a poder pagar ni los intereses de la deuda pública, más de 40.000 millones al año, ni vamos a poder sostener y actualizar nuestras pensiones, ni vamos a hacer frente y a disminuir nuestro déficit, 10 veces superior al portugués. España 4,8 puntos de déficit público, Portugal 0,4. Estamos aquí en la misma península, Portugal son 10 millones de habitantes, nosotros somos 47, no tiene sentido que Portugal tenga unas cuentas públicas mejor gestionadas y más saneadas y mayor crecimiento que nosotros.